Efectivamente, en todo este proceso de confrontación política y debate de ideas, ¿no? El tema del petróleo está en la agenda oculta de la oposición, porque es un tema muy interesante que ellos han dicho muchas cosas, pero sobre el tema del petróleo no quieren exponer mucho su plan. Nosotros lo que hemos podido leer y revisar de sus planteamientos, bueno, entendemos, vemos que ese plan de petróleo que ellos proponen para la industria petrolera es un retroceso atroz a todo lo que hemos hecho. Ahí se plantea abiertamente, lo han dicho sus voceros más emblemáticos, se habla abiertamente de ir a un proceso de privatización de Petróleos de Venezuela, revertir el proceso de nacionalización que se hizo de la faja petrolífera del Orinoco, revertir el proceso de nacionalización que se hizo de los convenios operativos que eran tan lesivos al país, crear condiciones fiscales adecuadas para la inversión, es decir, desmontar nuevamente nuestro régimen fiscal y bueno, y convertir a PDVSA en una especie de mampara que permita que entren abiertamente, como pasó en la apertura petrolera, los capitales internacionales a nuestro país en detrimento de nuestra soberanía y en detrimento de todo lo que hemos avanzado. Hay que recordar que estos señores que se debaten por ver quién va a ser el contrincante de nuestro comandante Chávez, ya gobernaron acá y tuvieron el momento estelar de su política petrolera en los años llamados de la apertura petrolera. Nosotros hemos denunciado la apertura petrolera como un proceso altamente lesivo a la soberanía del país y a los intereses del país. Hay que recordar que el programa de ellos pretendía convertir nuestra faja petrolífera Orinoco en una faja bituminosa y que eso no es un tema de denominaciones técnicas, eso es un tema que al convertirlo en bituminosa habían establecido contratos de largo plazo por nuestro petróleo a $4 el barril, por ejemplo, que era el caso de la emulsión. Debemos recordar que estos mismos señores entregaron la faja petrolífera a la ExxonMobil, a la ConocoPhillips, al resto de empresas transnacionales que tienen en Venezuela un coto. A Venezuela se le había asignado el rol de un país periférico al imperialismo norteamericano que tenía que abastecer de abundante petróleo barato a ese gigante que es el complejo económico-militar norteamericano. Debemos recordar que, bueno, la relación que existía entre la nación y la industria petrolera, una relación de divorcio, era una empresa, la vieja PDVSA, divorciada absolutamente del interés y las necesidades del pueblo, no existía para nada el tema del desarrollo social, no existía para nada el tema de los aportes extraordinarios para el ahorro y el desarrollo del país, mucho menos existían los aportes de PDVSA a las misiones no existían, estamos hablando de otro país, un país que afortunadamente nuestra revolución ha superado y al que nunca más volverá. Entonces yo digo que esa es una agenda oculta de la oposición, probablemente no les interesa debatir ni incidir sobre ese tema porque saben que van a encontrar una oposición firme de rechazo en el seno de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores. Por ahí incluso, Ernesto, están hablando incluso de reponer en sus puestos directivos a aquella meritocracia golpista que atentó contra nuestra industria petrolera y que nos produjo tantos daños cuando le hacía golpe petrolero. De tal manera que es una agenda que tienen ahí. Es importante que el pueblo conozca que eso es lo que ellos piensan sobre nuestra industria petrolera, porque por supuesto abatir nuestra industria petrolera, volverla a entregar al capital transnacional, volver a derrumbar nuestro régimen fiscal petrolero, significaría que nuestro país no tendría chance alguno de establecer ningún plan de desarrollo como ahora lo tenemos con nuestra revolución. En unos lineamientos programáticos que hicieron en la llamada Mesa de la Unidad, ahí se dicen cosas como que ellos mantendrían el carácter estatal de PDVSA, pero ampliarían la representación accionaria.